cuando se pueda ver. Sí, ya se puede ver. Gracias. Bien, entonces estábamos avanzando las arquitecturas. Habíamos dicho específicamente que esta es la primera arquitectura que se desplaza, se despliega en una red móvil. Recuerden ustedes, este es el celular, el dispositivo móvil. Esta es la estación terrena base y esta específicamente es la antena, ¿no es cierto? Y todo esto se conecta con el Mobile Switching Center, que contiene todos estos módulos o sistemas que nos permiten conectarnos hacia la red celular, ¿no? Estamos hablando aquí de la primera generación. Esto es la 1G específicamente, donde solamente había servicio de voz. Posteriormente había servicio de mensajería instantánea, pero de la de texto, ¿no? La de texto plano, la que te cobraban por enviar, no es como ahora son con los datos. Entonces, habíamos mencionado también que esta tecnología en este lado del planeta funciona específicamente en la red 800, la red 900, la red 1800 y la 1900. Aquí podemos ver cuáles son la distribución de frecuencias generales, porque cada país lo maneja según su criterio, pero que son generales. El uplink y el downlink son el rango de frecuencias que se utilizan para poder repartir estas frecuencias entre los diferentes usuarios según la antena vaya atendiendo a cada uno. Recuerden ustedes, no se te asigna una frecuencia para todo el tiempo que tu dispositivo esté encendido, sino se te asigna simplemente para hacer el paging. Una vez que se hace el paging, o sea, la actualización de los datos de tu celular, dónde estás, qué email y todo lo demás, entonces te desconecta y estás a la espera. Si quieres hacer una llamada, vuelve a hacer el paging o se vuelve a conectarse a la antena, recién te asigna frecuencias para que puedas realizar tu llamada, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa funciona la red móvil. Pero como estamos viendo, esta es la 1G. Ya en la red 2G o la General Radio Packet System, esa es la denominación que se le da a esto. ¿Por qué? Porque aquí ya se introduce, un momentito por favor, me están hablando. Aquí ya se introduce específicamente, fíjense, la conexión a una red de datos. En otras palabras, ya con esta red nos podemos conectar a Internet. Pero evidentemente no cualquier tipo de conexión. Fíjense, aquí estamos hablando de una conexión a una red X25, de las primeras que se hicieron de ATM, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente vamos a hacer eso. Pero el principal salto tecnológico que se lleva a cabo con esto es de que toda la conexión ya se vuelve digital. Recuerden ustedes, 1G es analógico, 2G ya es digital. Y aquí empiezan a aparecer los teléfonos con pantallitas de colores que ya pueden pixelarse, ya puedo enviar emoticones y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fíjense, ya tengo conexión a Internet. Pero sigue utilizándose la terminología BTS para nuestra red de acceso, porque recuerden ustedes, este es el medio, esta es la red de acceso y todo esto es el MSC. Entonces, eso, fíjense, no ha cambiado. Tampoco va a cambiar porque es lo más eficiente que hay. Pero se añaden algunas cosas al BLR, al EIR, al Authentication, todo eso sigue estando normal.
pero se le añaden varias cosas, como por ejemplo los nuevos elementos que son PCU o el Packet Control Unit, que esto ya forma parte del BSC, o sea, dentro del BTS ya se hace un control específico para esto. Antes solo eran frecuencias, pero ahora ya se tiene que hacer el control de paquetes. También se le añade el Serving GPRS Support Node, o sea que es el que brinda el servicio de soporte de paquetes GPRS, General Packet Radio System, específicamente, que es el que se encarga de hacer la conmutación de los paquetes. El GGSN, que es el Gateway GPRS Support Node, es el que se encarga de hacer el puente, la pasarela hacia la red de datos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos conectarnos a una red de datos, lo cual significa que desde tu celular ya podías navegar. Obviamente no estamos diciendo que vas a hacer YouTube y ese tipo de cosas, porque en la época del 2G no había tal cosa como YouTube. Lo único que habían eran páginas estáticas, Wikipedia y ese tipo de cosas, páginas de texto plano básicamente, ¿no? Y los chats que habían también eran texto plano, y el Mirk, IRC y varios de esos más. Y el Border Gateway, que es específicamente el que controla la transferencia de las redes hacia las redes externas. Aquí ya se entra al PCTN para poder cambiar las llamadas desde móvil hasta telefonía fija, ¿no? Y obviamente el dispositivo, tu teléfono tenía que ser 2G, tenía que ser compatible con GPRS para poder navegar, porque no todos los teléfonos 2G podían navegar. ¿Por qué? Porque no hay una frontera específica que digamos hasta este día, hasta este año, hasta este minuto es 1G y a partir del siguiente es 2G. No hay. Muchos teléfonos seguían saliendo solamente con teclitas y con números en la pantalla, pero ya eran 2G. La principal diferencia estaba en que en la tecnología 2G existen dos específicamente. Los primeros 2G que eran de telefonía digital seguían siendo casados con el teléfono o su número. Recuerden, en 1G el número de celular está casado al dispositivo, por eso si pierdes el dispositivo, pierdes el número y eso sería, tienes que ir a comprar otro teléfono con $1,000 con otro número. Pero aquí aparece el Global System for Mobile, o sea, GSM. GSM te permite que tu número esté en el SIM card y lo que tienes que hacer es tener un teléfono compatible con SIM card. Entonces, estos teléfonos compatibles con SIM card son los que ya eran compatibles con GPRS. Los primeros 2G que tenían tecnología digital, pero el número seguía casado con el dispositivo, evidentemente no eran compatibles con GPRS. Entonces, por eso es que el teléfono debe ser compatible con GPRS, pero lo último que se hace es que el teléfono pueda navegar, ¿no? Pero no todos los teléfonos 2G podían navegar, pero sí eran de tecnología digital. Y nos damos cuenta específicamente porque al ser digital, ya todos hacen multiplexación por división de tiempo y la de access. Por eso todos estos teléfonos eran TDMA. Time Division Media Access, ¿no? Entonces, eso es específicamente que lo hace 2G, porque es tecnología de división de tiempo, de multiplexación. Luego pasamos al 3G. Esta es una de las tecnologías de la última de 3G que se utilizó, porque hay varias específicamente, ¿no? No todas. Pero, fíjense, aquí hay una gran diferencia ya. Si nos vamos a 1G, cuando hablamos de la red de acceso, no del core, sino de la red de acceso, que es estamos hablando de un BSS o un BTS, perdón. Si hablamos de 2G, sigue siendo BTS. Si hablamos de 3G, ya no hay BTS. Fíjense, la red de acceso es esta. Y estas son las antenas.
y las antenas tienen este nombre, nodo B. Entonces, fíjense que uno de los BTS, recuerden ustedes, esta caja que está al lado de las antenas, que ustedes pueden ir a ver al Parque La Torre, vayan a hacerlo mañana si pueden, ahora puede controlar varias antenas, no solamente una. Entonces, esto que es específicamente el Radio Network Controller, ya puede manejar múltiples antenas y cada antena se llama nodo B. Eso es lo que lo hace 3G. O sea, te das cuenta al cachito de qué generación te están hablando cuando ves específicamente la denominación. Si te están hablando de BTS, te están hablando de 1G o 2G. Si te están hablando de nodo B, te están hablando ya de 3G. Entonces, fíjense, el RNC, que es el Radio Network Controller, se conecta a la red núcleo, al Core Network, que ahí siguen estando el GSM, el EIR, el HLR, el Authentication, el GPRS, o sea, ya no es GPRS, ¿no? Ahora ya es UMTS, o sea, hay varios de esos. Aquí también está el WiMAX, después el HDSPA, también está ahí, que son evoluciones de diferentes tecnologías que se han utilizado. Comteco, por ejemplo, utilizaba UMTS para hacer, no sé si ustedes han escuchado lo de Comteco de la línea fija. ¿Cómo se llamaba? No. ¿El Fijacom? Exactamente, el Fijacom, que era una línea fija en tu teléfono móvil, ¿no es cierto? Para poder hacer eso, Comteco verificaba específicamente que tu teléfono sea compatible con UMTS. Que es Universal for Mobile Telecommunication Systems. Eso es lo que significa UMTS. Pero recuerden, es bien sencillo. El core, el RNC, que puede controlar varias antenas que se llaman nodo B. Todo esto, un RNC y varias antenas se llamaba un Radio Network Subsystem y teníamos varios, ¿no? Entonces ya se va diversificando esto y tú sigues específicamente con tu teléfono que tiene un SIM o ya puede tener varios SIMs dependiendo de qué teléfono te compras. Pero en esta época todavía los teléfonos eran de un SIM nomás. Eso es 3G específicamente. Lo último que vimos de 3G que sigue funcionando en la actualidad es el HSDPA. Por eso en tu teléfono te puede aparecer 4, pero si te vas alejando, digamos, te está haciendo Punata, alguno de esos lugares, deja de aparecer el 4 o el 4G o LTE y aparece una H, ¿no es cierto? Eso significa que ya no estás en la tecnología 4G, has bajado la 3G, por eso te aparece la H. O en algunos casos te aparece la E, que es otra de las tecnologías, la Edge, que es también 3G. Entonces, dependiendo de dónde estás y de qué tecnología te has conectado, entonces seguramente si ya no estás dentro de la red 4G, porque la red 4G generalmente está para las ciudades, aunque ya casi todo se ha vuelto 4G, pero en algunos casos, cuando te vas bien lejos, digamos a Vacas, por ahí, esos no tienen todavía 4G, están todavía con 3G, con HDCPA. Y algunos muy lejanos todavía están con Edge. Va a depender de dónde, ¿no? Yo ya no he sentido mucho eso porque ya la mayoría de los pueblos están con eso. Pero HDCPA, HSDPA es específicamente la última mejora que nos da lugar al 4G. Precisamente por una cosa, porque ya utiliza MIMO, que significa multiple in, multiple out. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que cuando yo me conecto a la red móvil, me asigna una frecuencia para hacer uplink y me asigna otra frecuencia para hacer downlink, ¿no es cierto? Entonces tengo una frecuencia para hacer el uplink y otra frecuencia para hacer el downlink. MIMO te permite que haya hasta 2 frecuencias para hacer el downlink.
No es necesario hacer dos frecuencias para hacer el uplink porque ya hemos comprendido con ATM que mis requerimientos son siempre inferiores a mis descargas. Entonces, para hacer esto más rápido, para navegar más rápido, se utilizan dos flujos o sea, dos frecuencias para hacer el downlink. Pero esto va a depender también, no porque ya tienes HDCPA, significa que vas a tener el gran ancho de banda. Nosotros ya sabemos que mientras más usuarios están conectados a la antena, el ancho de banda para cada uno de ellos se reduce, porque la antena tiene que distribuir su ancho de banda, los 2.4 gigabits que maneja, entre todos los usuarios. Entonces, eso significa que no porque tienes HDSPA estás obligado a tener el mayor ancho de banda, no, sino va a depender de qué tan cargada está la antena en un determinado tiempo. Si no está muy cargada, entonces te asigna dos frecuencias y obviamente vas a navegar muchísimo mejor. La modulación que ocupa es el 64 cuadrática. Eso también seguramente lo han visto en redes 1, que específicamente esta modulación cuadrática perdón, esta modulación cuadrática me da lugar a la tecnología de división por código o CDMA. Si ustedes en este momento agarran sus celulares y buscan la tecnología de conexión de su dispositivo móvil, o sea, lo buscan en la red, ahí les va a decir que ustedes están utilizando CDMA. Entonces, ya estamos viendo tres de los tipos de multiplexación, ¿no es cierto? En 1G, FDMA, multiplexación de frecuencias. En 2G, TDMA, multiplexación por tiempo. Y en 3G, multiplexación por división de código. Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Y luego pasamos en lo que actualmente nosotros tenemos en el país, que es Long Term Evolution o tecnología LTE o 4G. Entonces, nosotros actualmente estamos en 4G y tendiendo a querer pasar a 5G, pero desafortunadamente todavía no lo vamos a hacer. Les voy a explicar un poquito después por qué no podemos pasar todavía a tecnología 4G. Pero 4G es la mejora de la fusión entre UMTS y HDCPA. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene un MIMO mejorado que me permite alcanzar velocidades de transferencia bastante altas. 4G te permite alcanzar hasta 200 megabits de velocidad en downlink y en uplink hasta 50 megabits específicamente. Lo que sucede para esto es que ahora ya tienes un MIMO mejorado, que significa que te pueden asignar 2 para uplink o 2 para downlink. O si es posible, a veces hasta más, pero no tanto tampoco. Eso va a depender del dispositivo. Pero también aquí ya hay la flexibilidad del espectro. O sea que las antenas ya empiezan a cambiar. Recuerden ustedes que habíamos dicho aquí que las antenas son ovnis, ¿no es cierto? Así van expandiendo su señal. De esta forma, ¿correcto? Pero en LTE, la antena de la célula específicamente ya se puede configurar para que de este lado emita unas frecuencias y a este lado, vamos a cambiar el color para esto, digamos le pondremos un verdecito, y a este lado puede emitir otra frecuencia. Entonces eso me da para poder servir mejor, lo cual significa entonces que en MIMO te puede estar atendiendo con las frecuencias rojas en una frecuencia y en otra frecuencia que también se te ha asignado a ti, te puede estar atendiendo con frecuencias verdes. No sabemos cuáles, ¿no? Si nos ponemos un número específicamente, digamos que las verdes son las frecuencias 900 y las rojas son las frecuencias 800. Entonces te puede haber asignado
dos frecuencias de 900, una para uplink y otra para downlink, y dos frecuencias de 800, una para uplink y otra para downlink, ¿no? Ese es el MIMO mejorado en realidad. El MIMO mejorado, la tecnología LTE específicamente trabaja directamente casi por internet todo. Todos los nodos se conectan. Pero fíjense, ahora ya no se llama nodo B, se llama Enhanced Nodo B. La E viene de ahí. Entonces, si me están hablando de BTS, 1G o 2G. Si me están hablando de nodo B, 3G. Si me están hablando de nodo B, 4G. Tan simple como eso. No sé si se ha entendido hasta aquí. Alguien creo que está con el micrófono abierto. Por favor, si pueden cerrarlo. Estoy escuchando lo que les llega a sus mensajitos de WhatsApp. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Bien, continuamos. Entonces, fíjense, la evolución de todas las generaciones de redes móviles, desde la 1G hasta la 5G, van en función específicamente de la tecnología, el ancho de banda, el año de despliegue, aunque el año de despliegue es discutible, porque no necesariamente, como les dije, hay una fecha de que hasta esta hora, hasta este minuto es 1G y a partir de allá es 2G. Inclusive, fíjense, hay 2G, 2.5G, 2.9G, así, que han sido la variación de algunas cosas todavía, ¿no? Pero si nos fijamos, nos vamos a fijar específicamente en el ancho de banda. En 1G apenas tenías 2 kilobits por segundo. ¿Por qué? Porque obviamente no necesitabas. Para vos era muchísimo más que suficiente. El estándar era AMPS, o sea que era la tecnología que se utilizaba para manejar la tecnología móvil celular analógica. El servicio simplemente era voz, nada más. Después ya mensajitos, pero ya cuando estamos a punto de cambiarnos al 2G. El tipo de multiplexación es de multiplexación por frecuencias, o sea, FDMA. Y la conmutación por circuito. El núcleo de la red era PSTN, o sea, todo dependía del Public Switching Telephone Network, o sea, de Comteco, en otras palabras. Por eso cuando llega aquí, se alían con Comteco para sacar la primera red celular, porque obviamente Comteco ya tenía todo desplegado en postas y todo lo demás, entonces podía hacerlo, y lo único que hacían era colocar las antenas celulares en distintos lugares para que haya señal. Cuando pasamos a 2G, ya el ancho de banda ya crece, que va desde 14 hasta 64 kbps, o sea, hartísimo. La tecnología es 2G y es TDMA. En algunos lugares se ha implementado CDMA, no con nosotros, pero sí también aquí está GSM. 2.5G, pero fíjense, 2G puro, no navegaba. 2.5G, que es GPRS, que es lo que todo el mundo conoce ahora como 2G, y es la que te permite navegar. La tecnología es digital, los servicios son mensajes cortos y emoticones y ese tipo de cosas, y voz, por supuesto. El tipo de multiplexación para nosotros fue TDMA neto. En algunos lugares, repito, ha sido CDMA, pero no en todos. El tipo de conmutación generalmente era circuito. Para 2G, 2.5G, solamente que para 2.5G ya podías acceder a una red de datos, ¿no? Y el núcleo de la red seguía siendo Comteco, o sea, un Public Switched Telephone Network, o sea, un Comteco, ¿no? 3G, ya el ancho de banda crece exponencialmente, ¿no? De 64 kbps ya estás llegando a los 2000, o sea, 2 megabits por segundo ya puedes manejar. Y aquí está el WCDMA y CDMA específicamente, por eso es que en algunos los teléfonos aparecían la W, ¿no? Aquí también está el Edge. En esta tabla el Edge está en 2.5, pero nosotros lo utilizamos el Edge en 3,
porque tenía mayor capacidad de tasa de transferencia y todo lo demás, entonces nos funcionó bien aquí. Y en algunos lugares sigue funcionando todavía tecnología hecha en 3G. Sobre todo en los pueblitos puedes ver eso, ¿no? Ya la tecnología es específicamente CDMA, netamente, que te permite hacer acceso a una red IP netamente. O sea, ya aquí ya puedes navegar mejor, tus páginas ya se pueden ver, ya al final de 3G, 3.5G, ya podías ver inclusive hasta YouTube. No tan rápido, pero sí se podía. El tipo de servicios ya no es simplemente voz, sino que aquí ya es servicios integrados de gran calidad, audio, video y datos. Y aquí también ya están discriminados audio, video y datos y voz que se podía transmitir. El tipo de multiplexación para todos es CDMA. El tipo de conmutación ya es conmutación por paquetes, excepto cuando estás llamando a una red PSTN, ¿no? Entonces, todavía hay partes de la red que su núcleo su conmutación va a ser por conmutación de circuito, pero eso es cuando accedes. Pero ya la red netamente para trabajar en 3G es conmutación de paquetes. Por eso el núcleo de la red es una red de paquetes ya, sumado a una PSTN, pero ya más dejando la PSTN. En 4G ya puedo alcanzar velocidades de hasta 200 gigabits, perdón, hasta de 200 megabits, o sea, una brutalidad. Y en algunos lugares se decía que el 4G puro podía llegar hasta 1 gigabit. Yo nunca lo vi, la verdad, les debo ser honesto. Pero sí vi grandes velocidades, 50, 100, así. En algunos, ¿no? Porque si en este momento ustedes hacen un bandwidth test con su celular, por la hora, no creo que alcance ni siquiera los 10 megabits. Pero háganlo más tarde, cuando nadie está usando la red móvil, entonces ahí van a ver que sí les va a dar todo el ancho de la antena y seguramente va a alcanzar unos 50 megabits por ahí. La tecnología es especificada, es Unified IP, o sea que es la combinación netamente de red, o sea, todo es tecnología IP ya para 4G. Por eso es que el núcleo de la red ya no está inclusive en las centrales MSC, sino ya están en la nube. Vale decir que alquilan un data center para poder brindar estos servicios. El servicio de información dinámica, o sea, puede ser lo que sea, porque como todos son ceros y unos ahora, entonces puedes básicamente transmitir casi cualquier cosa. El tipo de multiplexación para 4G efectivamente es CDMA, pero es una combinación. No es CDMA puro, sino que es CDMA y TDMA. Lo que aquí era en algunos lugares TDMA y en otros lugares CDMA, aquí es combinación. CDMA, TDMA. Eso es lo que permite alcanzar grandes velocidades, porque recuerden, 4G ya tiene MIMO. Pero para que pueda ser funcional el MIMO, tiene que hacerse dos tipos de multiplexaciones. La conmutación netamente paquetes. Todo es paquetes en 4G. Y el núcleo de la red prácticamente es Internet, dejando de lado la PSTN. Obviamente no se deja de lado porque al final nosotros ya sabemos que la PSTN es importante, o el Public Switch Telephone Network. ¿Por qué? Porque es el fierro, los postes, los cables, todo eso lo sigue manejando la empresa. Así que no todo se ha abandonado, sigue funcionando ahí. Y finalmente la tecnología 5G, que esta la vamos a explicar un poquito más a detalle, que supuestamente te va a permitir alcanzar velocidades de hasta de hasta 1 gigabit. Esto va a depender específicamente del tipo de conexión que tengas. Recuerda que es dependiendo la antena, ¿no? Y su capacidad para que te dé. El estándar sigue siendo estándar unificado, es tecnología Unified IP, o sea que todo es para red. El servicio de información es dinámica, pero con inteligencia artificial. Esto significa que esta tecnología, más que pensada para móvil, está pensada para IoT, Internet of Things, ¿no? Puesto que recuerden ustedes que en IoT todo específicamente debe estar conectado a la red. Tu celular,
tu auto, tu refrigerador, tu aire acondicionado, todo, absolutamente todo debería estar conectado. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo estaba en España y estaba regresando al piso, así le dicen a los departamentos allá, pisos les dicen, ¿no? Al piso donde estaba alojado en el tiempo que estaba ahí, yo podía desde mi teléfono celular entrar al aire acondicionado de mi cuarto, lo encendía y estaba en el taxi, ¿no? No estaba en mi casa, sino que estaba en el taxi yendo hacia el DEPA, y desde mi celular yo encendía encendía el aire acondicionado, y cuando yo ya llegaba a la habitación, entonces ya estaba temperada a los 21 grados, ¿no? Porque justamente estuve en la época en la que hacía una calor, pero de los mil demonios, de esas que matan viejitos. Entonces, fíjense la cantidad de aires acondicionados que tienen que estar conectados a la red, la cantidad de autos que tienen que estar conectados a la red, la cantidad de celulares que tienen que estar conectados a la red. 5G va a estar especializado y está ya en otros países para IPv6. Porque solamente IPv6, con sus 300 IPs por cada metro cuadrado del planeta, te puede dar la capacidad para que todas esas tecnologías estén conectadas a la red. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna. Continuamos. Entonces vamos a explicar un poquito más ahora 5G. En 5G, recuerda, si te hablan de BTS, te están hablando de 1G o 2G. Si te hablan de nodo B, te están hablando de 3G. Si te hablan de E-nodo B, te están hablando de 4G. Pero si te están hablando de GNB, un G not B, te están hablando de 5G. Un segundito. Entonces, esa es la forma más rápida de ver de qué tecnología te están hablando. Nodo B, E-nodo B o G-nodo B. Pero 5G específicamente, Jesucristo. En 5G específicamente, las antenas ya no son las mismas. Obviamente, en ninguna de las tecnologías la antena es la misma. Si hablamos específicamente, para cada generación cambian las antenas, y obviamente para 5G también cambian las antenas. Se utilizan otro tipo de antenas. Los dispositivos también ya tienen que cambiar. Por ejemplo, si regresamos, si tenías un teléfono 1G, obviamente no puedes navegar por internet porque no está con la tecnología para poder soportar eso, que es específicamente que no tiene las antenas 2G, o sea, no tiene antenas digitales. Tiene que tener, para que pueda navegar, antenas que sean compatibles con GPRS, ¿no? Lo mismo pasa con 3G. 3G con UMTS o HSDPA tiene que tener las antenas específicamente para eso. Lo mismo con las antenas LTE, puesto que ni HDCPA ni UMTS tienen MIMO, pero las antenas 4G sí tienen MIMO. Entonces el dispositivo tiene que poder ser 4G para que pueda conectarse a las antenas 4G. De la misma forma, entonces, para 5G. Los dispositivos deben tener antenas para que puedan conectarse hacia el G-nodo B, al G-nodo B, para que pueda recibir el MIMO mejorado y el beamforming y la inteligencia artificial que nos permite utilizar esto. Dos son las cosas principales aquí para que podamos alcanzar grandes velocidades de 5G, como nos dice la
literatura que puedo alcanzar velocidades de hasta 1 gigabit. Un momentito, por favor, me estoy cocinando, voy a abrir mi ventana. Fíjense entonces, lo primero es que tengo que tener antenas específicas para 5G. Esto significa aquí, o sea, son antenas especiales para hacer 5G, pero las antenas del dispositivo también tiene que tener. ¿Por qué? Porque necesito antenas que puedan soportar el MIMO 5G. El MIMO 4G, que es que yo puedo soportar hasta 1, 2 frecuencias para uplink, 1, 2 frecuencias para downlink, aquí ya se amplía hartísimo. Ya puedo agarrar múltiples antenas uplink o múltiples antenas downlink, dependiendo la capacidad de la antena del G-Nodo B para que me las pueda asignar. Pero el MIMO que tiene específicamente va a ser eso. También, o sea que recuerden ustedes que generalmente los en BTS, o sea, en 1G, 2G, eran ovnis, hasta 3G también, pero en 4G, como ya lo habíamos visto aquí, ya puedo utilizar hacia un lado una frecuencia y hacia otro lado otra frecuencia, pero en 5G, la antena puede direccionar la frecuencia en la que él vea conveniente de a dónde es mejor lanzar el rayo. Entonces, este puede lanzar de esta forma, así. Y seguramente voy a tener otro también, digamos para que pueda lanzar así. O sea, el beamforming significa que yo puedo formar el rayo. En otras palabras, yo lo puedo direccionar la frecuencia para que llegue a ciertos puntos. Entonces, fíjense, yo puedo hacer que una sola antena pueda emitir múltiples rayos, múltiples frecuencias, y entonces de esa forma yo puedo con mi teléfono agarrar más de una frecuencia, no solamente una. ¿Ok? Pero, ¿qué frecuencias? Desde 1G hasta 4G, utilizamos las frecuencias 800, 900, 1800 y 1900. En 5G no. Tengo que poder utilizar todas las frecuencias que se puedan, excepto estas que ahora ya sabemos que se utilizan para hacer microondas satelitales, terrestres y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces hay un espectro de frecuencias que tiene que quedar libre. Más arriba ya están las frecuencias peligrosas, que no se deberían utilizar, pero las van a utilizar. Obviamente esto con la explicación de que las antenas deben estar lo suficientemente altas y no deben ser accesibles por personas porque si no se ionizarían. Y las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas que son las que utilizamos para televisión, Canal 2 y todo lo demás. Por eso es que para poder hacer esta transición a 5G, debe ocurrir el apagón analógico, que significa que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, CCA Canal 2, esta frecuencia 400 para nosotros es ATV, y así un montón de frecuencias que se están utilizando, ¿no es cierto? Todas esas tienen que apagarse. O sea, ¿qué significa? Que ya no pueden utilizar esas frecuencias. Por eso es que les han obligado a mudarse a otras frecuencias. En el caso de Canal 2 al 2.1, en el caso de ATV al 4.1, en el caso del 13 al 13.1, en el caso del 7 al 7.1 y 7.2 y así, que les han obligado a utilizar otras frecuencias. La teoría, bueno, no es la teoría, sino lo que publicaron específicamente de la AT&T, que el apagón analógico se iba a dar este noviembre. O sea que ya deberíamos haber sufrido el apagón analógico.
pero yo no he visto ni propagandas ni nada, solo era el anuncio de la AT&T. Y el anuncio que he vuelto a ver es que han postergado el apagón analógico hasta el siguiente año. Supongo que ahí van a ser. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque obviamente tenemos que entrar a tecnología 5G. Y si están funcionando todavía estas frecuencias para las televisiones analógicas, no se puede hacer. Entonces, tiene que ocurrir primero el apagón analógico antes de que yo pueda implementar tecnología 5G. No sé si eso ha quedado claro. Espero que sí. Pero también están las frecuencias FR2, o sea, las frecuencias mucho más altas. Que estas, fíjense, van desde la 24 hasta la 52, que se van a utilizar específicamente para IoT. FR1, por lo general, según nos han explicado, la certificación, se va a utilizar para voz sobre todo, ¿no? Porque alcanzan velocidades más, distancias más largas. Pero FR2 se va a utilizar para IoT. Hay algunos países que lo están utilizando ya FR2 y han dejado FR1 para el apagón analógico posterior. Están haciendo pruebas, pero son pruebas simplemente. Pero como es Latinoamérica, tercer mundo, entonces recién estamos haciendo, ¿no? Cuando yo estaba por España, por allá por el 2010, por ahí, ellos ya lo tenían hecho. Yo estaba por allá por Europa cuando Italia estaba haciendo su apagón analógico y se obligó específicamente. Y obviamente como aquí saltaron algunas personas que dijeron, no, yo tengo derecho, yo me he comprado mi televisor analógico y tengo derecho a que siga funcionando y todo lo demás. Pero como era un gobierno previsor, les dijo, no, se apaga porque se apaga y todos van a tener que utilizar los canales de ultra alta frecuencia, los canales UHF, porque vamos a utilizar 5G. Pero el gobierno dispuso un recurso de unos 100 millones de euros para indemnizar con un receptor conversor de televisión digital a televisión analógica para que pueda, todo aquel que reclame, entonces le entregaba gratis. Un momentito, por favor. Javier, dime. No estoy seguro, querido, no me he enterado su nombre, pero sí nos reunimos. Hazme un favor, querido Javier, estoy en media clase de mi clase virtual, te llamaré después, por favor. Gracias, te agradezco. Chao, chao. A ver, ¿en qué andaba yo? Ah, sí, Italia. Yo estuve justo cuando estaban haciendo ese pago analógico, entonces tenían que indemnizar, regalando básicamente el conversor de televisión digital a televisión analógica para que las personas que decían que querían seguir utilizando su televisor antiguo puedan continuar utilizándolo. Pues entonces, lo único que necesitabas era ese conversor, que es más o menos como un TV Box, ¿no? Que te viene como la cajita, su control remoto y tu televisor antiguo ya puede funcionar con eso. Pero la estadística mostró en ese momento que de los 100 millones de euros que se destinaron para hacer eso, no se gastó ni uno, porque todos ya tenían ese televisor digital, o sea que soportaba la señal digital. Que básicamente a nosotros nos está pasando lo mismo. No quiero ofender sensibilidades, pero yo hace poco fui de paseo a Vacas, tan lejos allá, por Torohuarco y esos lugares que es la cascada más bonita, y entramos a uno de esos locales para comer pescadito y tenían un televisor más moderno que el mío. Entonces, esta excusa, como en esa vez, hace 10 años atrás en Europa, esta excusa de que estamos esperando que todo se cambie en su televisor analógico es una excusa bastante débil, que ya debería nomás pasar el apagón analógico y comprar no regalar, pero sí comprar por mayor de China estos conversores y prácticamente darles al costo, ¿no? Que serían unos 20 bolivianos. Y con eso ya podríamos nosotros utilizar 5G. Pero bueno, no lo hacen. Sus razones tendrán. Entonces, recuerden ustedes, para 5G
dos frecuencias, FR1 y FR2. Pero para que se pueda utilizar F1 debe pasar el apagón analógico. ¿Cómo estamos en relación a lo que se va a utilizar? Esto no es tan importante, las frecuencias, sino que la congestión del espectro radioeléctrico. Fíjense, esto lo he sacado de Colombia, del AT&T no me han querido proporcionar, no sé por qué, pero esto es básicamente lo que sucede a nivel Latinoamérica. Casi todo el espectro radioeléctrico está saturadísimo. Entonces es por eso que es necesario matar VHF, que son las frecuencias FR1, para que en VHF se pueda utilizar FR1. Y UHF, entonces como son más frecuencias o más altas, esas se van a utilizar para hacer la transmisión de FR2 hasta SHF también, ¿no? ¿Cómo está el espectro 5G, o sea, el avance en Latinoamérica? Brasil y Colombia ya lo han hecho. Han hecho específicamente el apagón analógico. En el 2021, Chile estaba entrando a hacerlo, la República Dominicana y Perú. Recuerden que en Perú les empezaron a voltear sus antenas porque supuestamente estaban malos y todo lo demás. Y empiezan a hacer también la prueba Argentina, la República Dominicana, México, Guatemala. Los que lo consiguen son Uruguay, por ejemplo. Uruguay ya tiene tecnología 5G, porque como allá hay más vacas que personas, entonces no se han hecho problemas de que se haga el apagón analógico y todos pasen a hacer televisión digital, y eso daba para que puedan hacer la transición hacia 5G, ¿no? En el 2024, la teoría nos dice que Bolivia y Costa Rica ya lo van a hacer también, pero nuevamente Bolivia ha pospuesto su apagón analógico hasta el 2025 y tal vez lo haga. Costa Rica de la misma forma. Y en el 2025 solo quedarían Ecuador y Paraguay, la teoría, porque Paraguay también ya está haciendo la transición. Como está en la actualidad específicamente, quienes lo han hecho han sido Colombia, que ha empezado a hacer en diciembre del 2022 y pretende terminar la transición hasta el 2026. En Ecuador está en proceso, en Perú les está costando, pero ya han empezado el 2021 y hasta el 27 piensan terminar. Ya han subastado también las frecuencias, se las han adjudicado Movistar, Entel y Claro. De la misma forma que las frecuencias 1800, 800 que nosotros utilizamos, ya se subastan para Entel, Viva y Tigo, ¿no es cierto? Entonces allá se han subastado y se han adjudicado Movistar, Entel y Claro. Las frecuencias 3.5 y 26 GHz, o sea, FR1 va a trabajar a 3.5 en Perú y FR2 va a trabajar a 26. En Bolivia, en proceso, no están ni siquiera subastadas las frecuencias, o sea, tampoco he visto nada de que diga de que se van a empezar a subastar. Tendría que salir un boletín oficial. En Chile ya han empezado y están pretendiendo hacerlo de golpe. Y efectivamente yo estuve en un concierto en Chile con un fin de semana y he visto ya que efectivamente están en 5G allá en Chile. Se lo han adjudicado Movistar, Entel y Claro y WOM, las frecuencias 700. Ellos sí hicieron el apagón analógico, por eso 700 está ya subastada también, 3.5 y 26, que vamos a ver que esas van a ser las frecuencias generales que se van a utilizar para FR1 y FR2. Argentina también está en proceso, piensan hacerlo el 2025, se han subastado las frecuencias, pero no sé qué frecuencias son, pero en teoría se las han adjudicado en Acom y Telecom. En Uruguay lo ha hecho Antel, ya ha hecho la transición, el 2025 terminan. En Paraguay ya están haciendo, el 2026 termina. En Brasil, siendo que es un país tan grande y tiene muchas ciudades y algunos pueblitos bastante alejados, han empezado el 2016 y pretenden terminar hasta el 2025, pero se han subastado las frecuencias 700, 2.4 y 3.5. No se están subastando todavía las frecuencias de súper alta frecuencia. Así estamos
5G en Latinoamérica. Me hubiera gustado decirles que ya hemos hecho el apagón analógico como estaba previsto, pero no, se ha postergado en Bolivia. Entonces, Bolivia tal vez entre a 5G el 2025, pero no lo podría garantizar. Entonces, los servicios que se pretenden utilizar en el espectro 5G están específicamente para medidores, sensores, la red eléctrica inteligente. Eso significa que ya no van a venir hasta si dejas de pagar electricidad, ya no van a venir hasta el poste a cortarte la luz, sino un simple clic desde la central y listo, ya no tienes electricidad, ¿no? Y estos no utilizan mucho ancho de banda. Por eso, medidores, sensores, videojuegos, multijugador, baja tasa de transferencia. Las que van a tener alta tasa de transferencia van a ser videos, los role-playing, ¿no? O sea, los videojuegos en línea, la transmisión de videos específicamente, la realidad virtual, la vigilancia con drones, la telemedicina, la robótica, los autos conducidos con inteligencia artificial, o sea, ya no con personas, sino automáticamente con inteligencia artificial. Todos esos necesitan específicamente un gran ancho de banda. Entonces, esos van a ser los que van a utilizar gran ancho de banda entre los 100 megabits y esas cosas. Entonces, para eso sí se necesita. Entonces, no significa, como están viendo, que todos los dispositivos van a utilizar un gran ancho de banda. Hay dispositivos que no necesitan, como son digamos, un sensor de movimiento o una cámara de videovigilancia, no necesita un gran ancho de banda. Pero una transmisión de videos en 4K o en 8K, o un auto que se está manejando solo, bueno, no solo, sino a través de la red, pero eso sí van a necesitar un gran ancho de banda, ¿no? Entonces, para eso, el DDS, que es el Dynamic Spectrum Sharing, es como se pretende específicamente pasar de la tecnología 4G a 5G. Esto depende, esto es para nosotros específicamente, porque les comentaré que yo he leído, les animo a que ustedes también lean, que por ejemplo en Corea del Sur, en Singapur, en Japón, no hubo esto de la transición. Ellos directamente agarraron, dijeron, bueno, ya tenemos la tecnología 5G, 4G muere, 5G se queda, el que no quiera cambiar su televisor, allá él, listo. Y todos pasaron directo a 5G. No quedó nada, 4G ni 3G, nada. Todo pasó directo a 5G. Pero en este lado del planeta, como somos bastante especiales y no queremos dejar nuestros dispositivos o que somos muy bloqueadores, entonces hay una transición que se va a hacer de 4G a 5G. ¿Cómo va a pasar esto específicamente? Porque tiene que haber la coexistencia con otros sistemas, con satélites, microondas terrestres, dispositivos móviles, las frecuencias anteriores con las frecuencias nuevas, entonces tiene que pasar. Creo que he armado mal la diapositiva, debería haberles hablado cómo va a pasar, pero bueno, vamos a hablar de los sistemas avanzados. Las tres principales cosas que hacen a 5G en realidad. Las antenas son antenas especiales ya. El MIMO, el Multiple In, Multiple Out, que son múltiples ahora, ya no son solo uno o dos. Y el beamforming, que te ayuda a direccionar el haz de rayos específicamente. Recuerden ustedes que inicialmente era omnidireccional, como estamos viendo en la diapositiva, pero para que pueda ser direccionable, o sea, en una sola dirección, fíjense, ya no es una antenita, sino son múltiples antenitas que van emitiendo su señal. Y eso es lo que permite que yo pueda direccionar la señal específicamente. Entonces, la antena, como se estarán fijando, ya no es una antena común que polariza positivo y negativamente como las anteriores, sino son múltiples antenitas. Y esta es la razón por la cual el MIMO funciona. ¿Cómo funciona específicamente? Yo tengo mi dispositivo celular, que es el receptor, y tengo la antena, que es el transmisor. Como tengo múltiples antenitas, entonces una antena
puede atender a 3 dispositivos celulares. Un momentito, por favor. Puede atender a 3 dispositivos celulares, dándoles a cada uno múltiples frecuencias. Pero puede recibir también de otra antena otras frecuencias. Y de la misma forma, de otra antena puede recibir otras frecuencias. Entonces, fíjense, diferentes antenas pueden darle servicio a diferentes teléfonos. Entonces, por eso son múltiples antenas transmisoras y múltiples antenas receptoras del lado del celular. Eso significa que tu celular debe poder recibir de múltiples antenas. En la actualidad, hasta 4G recibe solamente de una antena, una frecuencia, ¿no es cierto? Ahora, no solamente va a recibir una frecuencia de una antena, sino que puede recibir varias frecuencias de diferentes antenas. Eso es lo que hace el mejoramiento de MIMO en 5G. Pero la antena también, de la forma en la que está construida, puede direccionar el rayo. Y esa dirección de rayo es el beamforming específicamente. Obviamente esto se hace con tecnología 5G y con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que yo puedo darle, digamos, múltiples haces a un solo dispositivo. Pero esto también se va a hacer con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que si tú estás viendo Wikipedia, no necesitas que se te asigne múltiples rayos. ¿Por qué? Porque es texto plano. Pero si estás viendo YouTube o videos de 4K o 8K o estás haciendo juegos online de esos pesadísimos, ahí sí necesitas entonces múltiples antenas te pueden dar sus diferentes frecuencias para que tú tengas un mayor ancho de banda y puedas bajar más rápido, ¿no? Y entonces eso específicamente se va a hacer a través del direccionamiento de los rayos. Entonces eso va a ser el beamforming, ¿no? Ahora sí, tenía que entrar esto primero, que no sé por qué no lo hice, pero creo que me he confundido. Esto tenía que entrar antes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición de 4G a 5G? Puesto que el núcleo tiene que ser 5G y la antena también tiene que ser 5G. En otras palabras, el núcleo tiene que ser LTE y la antena tiene que ser Enhanced Not B o ENB. Pero obviamente en algunos, lo ideal es que se pase como pasó en Singapur, ¿no? O sea, o en Corea del Sur, que todos directamente obligados pasan y todos botan sus celulares porque ya no van a funcionar en 4G porque no va a haber antenas 4G, todos van a ser 5G. Pero para este lado del planeta se piensa esto específicamente, que inicialmente todo va a funcionar con un núcleo 4G y poco a poco van a haber pocas antenas GNB y van a ser la mayoría de las antenas ENB, o sea, LTE, ¿no? Luego, poco a poco, va a haber el cambio de LTE a 5G como núcleo, pero la mayoría de las antenas van a seguir siendo ENB y pocas van a ser GNB. Y gradualmente se van a ir eliminando las 4G y se van a ir quedando las 5G hasta que al final todas las antenas sean 5G. De esa forma, entonces, esta transición va a permitir que tu teléfono 4G siga funcionando por un buen tiempo más. Eso nos dice la forma en la cual se ha pensado para hacer en Latinoamérica. No sé si les queda alguna duda. Ingeniero, yo tengo una consulta justamente respecto a esto de las antenas. Es decir, cuando pasemos a 5G, las antenas que son 4G o LTE, ¿habría que desmontarlas o cómo sería el proceso? Ahí me surgió esa duda. Cuando yo tengo mi antena, específicamente, como está ahora, en realidad, que son antenas 4G, tienes tus antenas 4G aquí, pero también están tus antenas 3G.
Pero también están tus antenas 2G. Y esto te vas a dar cuenta. Cuando estés navegando en YouTube, te va a aparecer el 4. Si hay mucha demanda y no estás utilizando YouTube, sino estás haciendo Wikipedia, vas a ver que tu teléfono de 4 va a pasar a H, que es el HDCPA, que significa que te ha botado de las antenas 4G y te ha puesto en las antenas 3G. Pero si tú lo que quieres hacer es una llamada normal, no por WhatsApp, sino de las antiguas, entonces te bota de las antenas 3G a las antenas 2G, porque esas son las más libres. Y por eso las llamadas de teléfono normales son clarísimas y sin interrupción, porque casi nadie las está utilizando. Ahora lo mismo va a pasar con 5G. Con 5G lo que van a hacer es colocar otras antenas más que van a estar, digamos, ¿dónde está mi? No veo, que este color no se ve nada. Voy a utilizar otro, aquí está. Entonces vamos a colocar antenas 5G, pero el problema es de que como estoy utilizando las frecuencias FR1, entonces ya no puedo utilizar estas antenas y deben ser desmontadas. Entonces, lo que se está haciendo actualmente, lo que están haciendo varios países es hacer 5G en FR2 y FR1 todavía no. De esa forma, LTE o 4G puede seguir funcionando. Y eso es lo que va a pasar cuando estemos haciendo la transición aquí. Poco a poco habíamos dicho que vamos a retirar las 4G y van a entrar las 5G. Entonces, las 4G se van a quedar todavía aquí, y van a convivir las 5G y las 4G específicamente, pero gradualmente hay que retirarlas. ¿Cuándo las vamos a retirar? Cuando hagamos el apagón analógico. Ahí es que FR1 va a entrar para 5G y ya deben retirarse las 4G. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Esa era mi duda. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, hasta aquí hemos llegado en redes móviles. Vamos a tratar esta semana de continuar con lo que falta, que es seguridad y fibra óptica para que ustedes puedan. Recuerden, esta noche voy a elaborar la práctica para que ustedes puedan entrar al laboratorio. Por si acaso, nadie me ha mandado ni grupos, ni reservas de grupos, nada. Entonces, esta semana yo creo que se pierde para eso, ¿no? Entonces, voy a ir a hablar con el licenciado Ustaris para que desde la siguiente semana les habilite. Ok, nos vemos. Chau, chau.